Hola, conversamos hoy con el doctor Julio César de León Barbero, porque el 29 de septiembre celebramos el cumpleaños del economista Ludwig von Mises. Doctor de León, Ludwig von Mises se enmarca dentro de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué importancia tiene la Escuela Austríaca de Economía? La importancia que la escuela tiene, Luis, es que introdujo un método muy distinto al que la economía solía utilizar a mediados del siglo XIX. Yo diría que este método, que recibe más de un nombre, se suele reconocer más bien como el individualismo metodológico, lo que significa que a partir del inicio de la Escuela Austríaca de Economía con Karl Menger, el ser humano vino a ser el centro del análisis de todo lo que ocurre en el contexto, no solo de la economía propiamente dicha, sino de la sociedad en general. ¿Qué importancia tiene esto para la ciencia económica? Sí, decía que ese fue el gran fallo de la economía clásica, haber planteado los problemas de la economía como el problema del valor, el problema de la repartición de los beneficios, sin tomar en cuenta al ser humano. Entonces, a partir del inicio de la escuela austríaca, 1871, suele ser el año en que se data el inicio de la Escuela Austríaca de Economía, el hombre, es decir, el ser humano, viene a ser la base y el fundamento para explicar todo lo que ocurre en el ámbito económico. ¿Y podría usted ilustrarnos esto con uno o dos ejemplos, para contrastar ambas posiciones utilizando un ejemplo? Los clásicos se preguntaron, por ejemplo, ¿qué es el valor? ¿Cómo es que los bienes llegan a tener el valor mercantil que tienen? Pero como no tuvieron en cuenta al ser humano, las respuestas que obtuvieron o que dieron fueron totalmente desencaminadas. Pero cuando colocamos al hombre, al ser humano, como lo hicieron los austríacos, en el centro del problema, nos damos cuenta que somos nosotros, los individuos, los que a la hora de elegir, escoger, lo que estamos haciendo entonces es expresar nuestra preferencia o nuestra valoración por los bienes por los cuales nos inclinamos. Entonces, yo creo que una de las cuestiones importantes aquí es que se pasó de una teoría equivocada del valor para comenzar a sostener más bien una teoría subjetiva del valor, donde el ser humano es la fuente de las valoraciones en términos generales. ¿Y esto abre nuevas avenidas para la ciencia económica? Definitivamente que sí, porque quienes se dedican, digamos, a utilizar la matemática y la estadística caen también en el mismo error, caen también en la misma equivocación, porque con la matemática y con la estadística lo único con lo que podemos tratar es con cosas y con objetos. En cambio, partir, digamos, del ser humano como protagonista, como creador incluso de valores, hizo que la ciencia económica se revolucionara en cuanto a ciencia. ¿Esto descarta a la matemática y a la estadística como un instrumento para entender la ciencia económica? Yo diría que hasta cierto punto sí, o por lo menos se reconoce que son instrumentos que tienen enormes limitaciones, grandes limitaciones, que para lo que sirven es más bien para hacer historia económica, pero no teoría económica estrictamente hablando. Hablando ya particularmente de la obra de Ludwig von Mises, ¿qué importancia tiene para Occidente la obra de Mises? Bueno, el fundador de la escuela austríaca, que fue Menger, hizo ese aporte importante, revolucionario, de colocar al ser humano en el centro de la teoría económica. Le tocó a Mises desarrollar en realidad la teoría general acerca de la acción humana, ciencia conocida como praxeología. Entonces, yo creo que Occidente, que siempre ha tenido al hombre como un centro, digamos, importante del pensamiento, ha ganado mucho con que la praxeología haya desarrollado las características fundamentales de la acción humana. ¿Cuáles son esas características fundamentales? Bueno, una de ellas es que la acción humana tiene como explicación última la persecución de fines. Entonces, esto diferencia
la acción humana de todos los demás fenómenos de la naturaleza, porque en la naturaleza lo que tenemos es la relación causa y efecto. En cambio, en el contexto, digamos, de la sociedad, en el contexto de la economía, gracias a los postulados de la praxeología, hoy entendemos que lo que explica en última instancia los actos de los seres humanos es la consecución de fines, de metas y de objetivos. Ahora, esto tiene una enorme relevancia porque las sociedades en las cuales los individuos disfrutan de mayor libertad para poder lograr esas metas y esos objetivos personales son sociedades que han visto una mayor generación de riqueza y por lo tanto el mejoramiento sustancial de la vida en general de los ciudadanos. En cambio, las sociedades donde esa libertad no ha existido o donde, digamos, un caudillo, un déspota, un tirano o aprendiz de tirano cree que puede imponerle a millones de seres humanos los fines que él cree que son los que ellos deben alcanzar, son sociedades que se han visto sumidas, de hecho, en procesos de empobrecimiento, de miseria, de hambre, de enfermedad, de desnutrición, en fin, etc. Entonces yo diría que la propuesta de Ludwig von Mises viene a ser una base realmente fundamental para seguir defendiendo la libertad, que es uno de los valores occidentales muy importantes. Doctor, ¿y este individualismo no riñe con los intereses de la colectividad? No riñe, simple y sencillamente porque, para empezar, no se trata de una propuesta moral, es una propuesta científica. Hay que recordar que la praxeología es la teoría general de la acción humana. Como ciencia, como lo hace toda ciencia, lo que trata es de describir el hecho, de describir el fenómeno sin ponerse a juzgar si nuestros fines son buenos o son malos, si son egoístas o son altruistas, si son los que deberían de ser o deberían de ser otros. Como ciencia lo único que hace es establecer que todo acto humano tiene su explicación en los fines y las metas que los seres humanos pretendemos alcanzar. Ahora bien, hay que dejar en claro que nadie puede encontrar el camino de la concreción de sus fines a menos que reconozca la importancia de la cooperación. Es decir, nadie solo va a poder lograr las metas que se propone en la vida. Por eso dice Mises que la acción humana es también el fundamento de la vida en sociedad. De modo que eso que se llama la división del trabajo, que todos definitivamente aprovechamos para obtener los medios a fin de poder conseguir nuestros fines, hace definitivamente que estemos obligados a cooperar con los demás. Doctor, podemos concluir con ¿cuál era el signo, la personalidad científica de von Mises? ¿Qué lo caracterizaba? Bueno, una inquietud enorme por saber y por llegar en realidad a la realidad de los hechos, en este caso de los hechos económicos, que, como ya lo dijimos suficiente, creo yo, es el hombre como agente, el hombre como actor. Hay que recordar también que esa inquietud lo mantuvo siempre investigando, lo mantuvo siempre promoviendo círculos de discusión, porque muchas veces las universidades le negaron un espacio, pero esa inquietud personal que él tuvo lo llevó definitivamente a hacer una tarea intelectual independiente de las universidades como organizaciones, y yo creo que ese es el gran mérito de Ludwig von Mises. Es un hombre que muchas veces en soledad y en contra de los vientos del momento supo en realidad preocuparse por encontrar las respuestas adecuadas. Muchas gracias, doctor de León Barbero, y muchas gracias a ustedes.